Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. El día de hoy tenemos un invitado de honor. Él es Gaudencio Rodríguez Juárez, es autor de Cero Golpes y nos va a venir a platicar sobre un nuevo libro que está por salir que no se pueden perder. Bienvenido, Gaudencio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Eli, nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, pues es un gusto tenerte y aprender de ti, poder compartir estas ideas. Sí. Pues efectivamente, hoy traemos como una primicia, una buena noticia de algo por venir, pero ya faltan pocas semanas y es un nuevo libro que ahora el tema tiene que ver con la adopción. Y de hecho, pues así se llama su título, ¿no? Verdades de la adopción. Entonces, está próximo a venir. ¿Quieres que te cuente un poco de qué va? Claro. Platícame. Fíjate que yo trabajé en la adopción pues desde que salí de la universidad, es decir, en 1996, o sea que ya hace casi 30 años. Y ese fue mi primer trabajo en un centro de asistencia social donde laboré por más de una década. Y pues la intención principal era atender a niñas y niños muy pequeños, menores de 6 años, en situación de violencia extrema, grave, tanto que la autoridad pues tenía que desvincularlos de sus familias, llevarlos a este centro para su protección, atención, recuperación. Y pues desde allí algunos de ellos tenían como alternativa, después de digamos los análisis jurídicos y demás, pues la adopción, ¿no? Entonces, además de trabajar en el tema de la atención, prevención y erradicación del maltrato infantil, que de eso fue el libro Cero Golpes, o es el libro Cero Golpes, la otra línea, digamos, de intervención, pues era la adopción, ¿no? Quiere decir que a través de todos estos años, pues fui acumulando muchas experiencias, muchos aprendizajes, y en cuanto terminé de escribir Cero Golpes en el 2014, pues comencé a darle forma a este libro de adopción. Sin embargo, yo creo que tenía tanto por decir que se alargó su terminación, ¿no? Entonces tardé casi 10 años, no porque estuviera escribiendo, digamos, todos los días, más bien es porque había ocasiones en que no podía escribir por el trabajo, el ajetreo, tal. Como sea, es que pues ahora ya está terminado, ya está en trabajo de edición, estamos esperando la última revisión de la maqueta y en pocas semanas pues lo vamos a poner ahí a la venta en Amazon para que se pueda adquirir por cualquier medio. ¿De qué va? Está distribuido en 3 partes. La primera tiene que ver pues con el niño, con la niña que ha sido adoptado. La segunda tiene que ver con los padres, las madres que adoptaron. Y la tercera pues con la adopción como figura tal cual y sus procesos. En estas 3 partes vamos a mirar en suma 20 capítulos, que yo a eso es a lo que le llamo verdades de la adopción. Cada capítulo es una verdad y el título que ponemos ahí, digamos, es el que luego se despliega en su contenido para poder argumentar esa afirmación. Entonces, está muy completo, son varios cientos de páginas lo que va a poder leer la gente ahí, porque están pues los distintos temas importantes alrededor de la adopción. Es decir, desde entender cuáles son las semejanzas con la parentalidad no adoptiva y también cuáles son las especificidades de la parentalidad adoptiva. Conocer cuáles son, digamos, las implicaciones, consecuencias del maltrato, del trauma, del abandono, de la institucionalización de estos niños que van a adopción después, porque, pues tenemos que decirlo, es muy fuerte, pero una de las verdades de la adopción es que en la mayoría de los casos, si existe la adopción, es porque existió el maltrato o el abandono. Y en muchos de ellos, pues la institucionalización. Y en ocasiones, pues vivieron en instituciones por mucho tiempo, ¿no? Y en instituciones que aunque hacían su máximo esfuerzo, pues no tuvieron los máximos recursos. Entonces,
temas también acerca de el abordaje del origen, sobre, digamos, los duelos que todas las partes han de vivir, ¿no? El propio niño, los adoptantes, la gente que le cuidó en la institución, o si fue un acogimiento familiar quien lo acogió. Temas como a nivel de procesos y procedimientos relacionados con todo aquello que los equipos técnicos necesitan considerar para que una adopción tenga un desenlace, digamos, favorable, positivo. Es decir, hay una gama de temas muy amplia y eso pues nos dice que el libro está dedicado no solo a las familias adoptivas, sino a los equipos técnicos que en general están conformados por profesionales de la psicología, la educación, la pediatría, psiquiatría, trabajo social, etcétera, para personas legisladoras, para docentes, que es muy importante. En las aulas suelen tener a niños, niñas que fueron adoptados y necesitan saber qué implicaciones tiene en la vida de estos niños esta parte, y cuando el tema es develado ahí en el aula, por la razón que sea, necesitan saber qué hacer. Entonces, es para toda, yo diría para toda la sociedad ese libro, porque al final todo mundo tenemos algo que ver con la adopción, tengamos o no familiares adoptivos en nuestra familia, ¿no? Así es. Eso es importantísimo, que vayan conociendo estas verdades y lo que, por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? Que cómo abordar ciertas cuestiones que un pequeñito puede tener en el post-trauma, ¿no? De que vivió violencia, de que vivió esta parte de vivir en una institución. Es importante saber cómo se puede abordar a un chiquito así. Sí, y yo creo que un paso previo es reconocer que esto le sucedió, ¿no? Porque como dije hace un momento, de esas 20 verdades de la adopción que pongo en el libro, en cualquiera de sus categorías, ¿no? Físico, psicológico, abandono, negligencia, sexual, etcétera. Y eso quiere decir, pues, que tales violencias, alguna secuela, algún trauma, o en ocasiones acumulación de trauma, que es lo que llamamos trauma complejo, generó en sus vidas. Y tal como lo apuntas, pues es necesario conocer qué implicaciones tiene el trauma complejo en sus vidas, para que como papás, mamás de estos niños puedan, digamos, irse haciendo de mayores herramientas para poderlo comprender primero, ¿no? Y después poder saber qué hacer con esas conductas. Porque si no sabemos de esto, si no somos conscientes de las implicaciones del trauma en su vida, va a ser muy difícil comprenderlos, y entonces la paciencia se va a hacer corta, la desesperación de parte de los papás, mamás, quien cuida, o los docentes de un niño como ellos, pues se puede acortar, ¿no? Y se pueden desesperar, pensando que esos comportamientos a la vista del adulto son inadecuados. Los hace el niño solo por una cuestión de voluntad, cuando en realidad no es así. O sea, tiene que ver con las memorias traumáticas que trae, y esos que llamamos, perdón por el tecnicismo, pero esos modelos operativos internos, es decir, esos lentes que trae para poder mirar al otro, mirarse así, mirar a la vida. Y tenemos que saber que un niño que vivió malos tratos, pues viene con lentes hechos para la sobrevivencia. Entonces no nos debería de sorprender la presencia de comportamientos impulsivos, erráticos, desorganizados, porque su mente estaba hecha para eso, para la sobrevivencia. Son el tipo de cosas que efectivamente hay que saber, ¿no? O sea, la parentalidad adoptiva y la no adoptiva, es otra de las afirmaciones en el libro, tienen muchísimas semejanzas. Es decir, hay muchos aspectos de la crianza que para poderla llevar a cabo podemos acudir a el mismo curso, el mismo libro, el mismo podcast, el mismo manual sobre crianza, pero también
hemos de reconocer que la parentalidad adoptiva tiene cosas específicas que competen a esta manera en que la familia se conforma como tal, ¿no? Una niña, un niño que viene, desafortunadamente estamos diciendo, de situaciones de violación a sus derechos, de violencias, etcétera, que se tradujo en un desprendimiento, pues, de los padres que le dieron la vida, ¿no? Esa desvinculación ya es algo muy grande. Por otro lado, unos adoptantes que también traen sus propios duelos. En nuestro país, la mayoría de las personas que adoptan lo hacen después de muchos intentos de tener el hijo o la hija biológica y no haber podido conseguirlo. Allí viene un duelo por la infertilidad que requiere ser elaborado para luego poderse vincular con un niño real que pudieran adoptar. Entonces, cada quien trae sus duelos y bueno, no hay que dejar de mencionar. Otro actor, pues, es quien le dio la vida a este niño, es decir, los progenitores, los padres biológicos, pues que también viven su propio duelo, ¿no? Cuando la autoridad los separa por el maltrato o cuando ellos mismos de manera voluntaria los ceden en adopción, pues aparece un duelo, una pérdida que tiene que ser elaborada. Entonces, todo esto es, pues, distinto a una parentalidad no adoptiva, ¿no? O sea, cuando una niña nace con sus padres y estos padres le crían a través de los años, pues ahí hay como un hilo conductor que fluye y que, bueno, digamos, no está exenta ninguna familia no adoptiva de no terminar maltratando a sus hijos, ¿no? O sea, de hecho, si existe la adopción es porque una familia biológica maltrató a sus hijos. Pero lo que trato de decir es que hay una línea, digamos, una trayectoria en las familias no adoptivas donde hay fenómenos que no ocurren, ¿no? Que en las familias adoptivas sí, y eso lo hace distinto. Claro. Entonces, digamos, en síntesis, lo que tu planteamiento a mí me permite subrayar es la importancia de informarse sobre estas especificidades y vicisitudes en la vida de la niña, el niño y el adolescente que adoptan, porque hay cosas por conocer, por saber, ¿no? Si la parentalidad no adoptiva es, digámoslo así, como entre comillas, como la básica a desplegar, en la parentalidad adoptiva muchas veces se va a requerir un plus, ¿no? También llamado un ejercicio de parentalidad terapéutica. No es que tengan que ser terapeutas los padres adoptivos, es que la manera de ejercer la parentalidad debe ser informada para que traiga como consecuencia la elaboración o superación de consecuencias de violencia vivida, para que puedan elaborar el trauma a través de ello. Y por lo mismo, pues sí, si todos los padres, madres en general, nos viene muy bien capacitarnos para hacerlo, a quienes adoptan es, digamos, doblemente importante, ¿no? Pues se podría decir que lo tienen que hacer. O sea, es algo que tienen ellos que saber, que van a tener que dar ese plus para poder dar ese paso a la adopción. ¿Tú recomiendas que lo hagan previamente al proceso? Sí, igual vale la pena hacerlo previamente por varias razones. Una es incluso del orden de lo formal, ¿no? Si previamente ellos estuvieron preparándose, informándose, capacitándose en el tema, cuando lleguen a esos espacios de evaluación, pues llegarán con muchas tablas, ¿no? Con muchos recursos, y entonces obtener su certificado de idoneidad será algo fluido, viable, ¿no? Claro. Esa sería una razón, pero la más importante sin duda es que el darse tiempo para informarse y prepararse los fortalece mucho más en su parentalidad, ¿no? No debemos de olvidar nunca que el ser papá, ser mamá no es algo del orden
de lo biológico, genético, no nacimos sabiendo serlo. La parentalidad es un conjunto de muchas cosas, de conocimientos, de información, de habilidades, de actitudes, y las tiene en un más alto nivel, pues quien más le dedicó tiempo y práctica a ello. Entonces, entre más me informo, más competente me hago para la crianza. No solo me hago competente para la crianza, digamos, leyendo libros. Es la práctica la que me hace más potente, más fuerte, más competente, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, previo a adoptar, hay que vivir en el mundo de los bebés, las niñas, los niños, los adolescentes. ¿Cómo? Conviviendo con ellos, ¿no? Quedándose al cuidado de los ahijados, de los sobrinos, y dejando que los padres, las madres se descansen por un rato, y así todos ganan, ¿no? Claro. Tanto los papás de los niños como yo, que necesito, quiero, deseo ser mejor persona gracias a que amplío este rubro de competencias parentales. Porque dicho sea de paso, quien está más de cerca de la crianza y del cuidado en el día a día de niñas y niños, termina por generarse un cerebro más competente. Y esto, incluso siempre a mí me nace ponerle énfasis en el decírselo a mis congéneres, a los hombres. O sea, puesto que seguimos medio alejados de la crianza, tenemos un cerebro digamos, no del más alto nivel que deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque la vida suele ser muy operativa de los hombres, ¿no? El mundo del trabajo, de lo público. Y entonces nuestro hemisferio izquierdo está muy desarrollado, es analítico, tiene lenguaje, puede planear, puede evaluar, es así, objetivo, dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa con el hemisferio derecho? Ese hemisferio de las emociones, del vínculo, del placer, de la imaginación, de lo holístico. Bueno, si no lo desarrollamos, se queda, digámoslo así, más chiquito, ¿no? Y lo que se ha observado es que los hombres que están más inmersos en el día a día, en la crianza de sus hijos, de sus hijas, o que se dedican a estos temas por su profesión, tienen un cerebro más pleno, más integral, y terminan siendo hombres más competentes, más sensibles, más solidarios, mejores líderes. O sea que ya de paso queda como la invitación a los hombres a involucrarnos, ¿no? Pero bueno, como que agarro ramas a tu pregunta, sí, claro. Volviendo a tu planteamiento, la respuesta es sí, es muy útil capacitarse en la parentalidad previo a la adopción, para tener esas competencias cuando la adopción llegue. Les voy a dar otro dato, digamos, a los adoptantes. Cuando los consejos técnicos tienen que, ya en su momento, empatar las necesidades de un niño que ya puede ser adoptado con el grupo de padres que ya están ahí con su certificado de idoneidad, van a buscar a padres con las competencias para ese niño. Y los padres que tienen unas competencias más grandes, que también ojalá se traduzcan en expectativas más abiertas, es decir, que no estén cerrados a esperar adoptar solamente un bebito lo más pequeño posible, sano, de piel blanca, lindo. No, porque eso limita mucho la asignación, pues, ¿no? Los papás, las mamás que se preparan en el tema, por ejemplo, y esta es otra afirmación en el libro, logran entender que la adopción es para el niño, no es para las adoptantes. Esa es la primera verdad en el libro. De las 20 que vienen, dice así, la adopción es para el niño, en principio, y después para los adoptantes. Creo que una vez dicho puede sonar como lógico, pero en los hechos no lo es tan así, ¿no? En los hechos hay actitudes de los adoptantes que nos dan a pensar que ellos se plantan en un lugar donde creen que la adopción es para ellos. Entonces yo quisiera un niño de tal forma, de tal edad. No, quienes se preparan
logran entender este tipo de cosas, que la adopción no es para ellos, que la adopción es una institución formal hecha para un niño que perdió el derecho a vivir en familia y con ese derecho muchos otros, y que entonces de lo que trata la adopción es de restituir derechos, y que los adoptantes pues han de ser los protagonistas en la restitución de derechos, y cuando ellos empiezan a entender esto, se sienten más capacitados, más competentes, pues ya no le temen tanto a la complejidad del cuadro que pueda traer los niños. Por eso sus expectativas se amplían. Y entonces cuando un consejo o un equipo técnico hace el match, pues la asignación, rápido tiene en mente a estos adoptantes, porque ellos son competentes, ellos están abiertos en sus expectativas, y entonces creo que este niño estará muy bien con ellos. Y es saber que le vas a cambiar la vida completamente a un ser humano. Así es. Y que es un impacto en la familia, un impacto en tu persona, porque como dices, creces como persona en todos aspectos. Uh-huh. Entonces, si vas con el pensamiento un poco cerrado en el aspecto de lo que tú quieres y deseas, pues te puedes perder de mucho. Y de conocer un pequeñito que tal vez te va a dar y te va a dar mucho crecimiento para ti. Y justo eso que dices, ¿no? Muchas experiencias, un gran aprendizaje. Sí. Gaudí, ¿y qué me pudieras platicar un poquito cómo pueden fortalecer este vínculo? A ver, ya pasamos por este proceso, cómo yo ya tengo este pequeñito, cómo empezar a fortalecer un vínculo desde un inicio con él. Sí, obviamente lo primero de comenzar con una cuestión de actitud. Una actitud que se traduzca en poder otorgarle esto que llamamos amor incondicional, ¿no? O un amor fundamental. Puede sonar como cliché, pero por ahí comienza, ¿no? O sea, en el caso de la adopción, tiene su gran reto porque, como mencioné hace un momento, los adoptantes suelen venir de procesos de duelo ante la infertilidad, y cuando no se logra superar ese duelo por el hijo biológico que no se pudo tener, en ocasiones cuando llega este niño real a través de la adopción, puede ser difícil conectarse con él, porque de manera consciente o no consciente los adoptantes todavía están digamos así, comparándole con ese que ellos imaginaron, con ese que ellos desearon. Digo, en otro de los capítulos del libro, lo titulo diciendo que en el corazón de los padres hay más de un niño, y nos referimos a esto. Ahí lo agarro de un psicoanalista de apellido Lebovici, que él dice que en la mente, en el corazón, digamos, metafóricamente de los padres, siempre hay no solo el niño real que les nace o que llega por adopción, sino también hay un niño fantasmático y otro niño imaginario. Es decir, son imágenes mentales de los deseos de aquel hijo que se anheló en el caso de la adopción y que no se pudo tener. Es ese hijo mental que en ocasiones tiene que ver con los propios traumas de la infancia, y está a nivel de lo no consciente. Y entonces cuando yo conozco al niño real que me presentan para adopción, si yo no he elaborado el duelo y he acomodado estas figuras de los distintos niños en mi mente, va a ser difícil que yo le otorgue ese amor fundamental, incondicional, a este niño real que tengo aquí enfrente. Entonces, bueno, eso sería lo primero para generar vínculo, ¿no? Lo siguiente muy importante es que, sobre todo en el inicio de la adopción, no se apresuren a decisiones que van en la línea de desvincularse. Es decir, si es un niño de edad preescolar o escolar, que no se apresuren a inmediatamente escolarizarlo. Si les es posible y tienen licencias de trabajo y pueden acumularlas para prolongarlas, pues es preferible que todavía no lo escolaricen, porque la primer tarea es construir vínculo.
porque si el niño construye vínculos y apegos seguros con sus nuevos padres, madres, entonces él podrá irse segurizando, y la seguridad es la condición para después aprender. Esa sería otra, o sea, tratar de mantener la cercanía, la relación en la vida real concreta al inicio el mayor tiempo posible. Estando juntos sería bueno tener una actitud que tenga algunos de los siguientes componentes, o todos mejor dicho, ¿no? Sensibilidad, entendida como esa capacidad de poder devolverle lo que un niño necesita partiendo de observar sus conductas. Disposición y disponibilidad, es decir, presencia, estar ahí para él, para ella, para conocerle, para saber cómo es. Un papá adoptivo me contaba que recién adoptaron a su hija y estaba en casa. Mientras ella jugaba allí en el patio, él se quedaba sentado en la silla, simplemente mirándola jugar, mirándola cómo era, mirándole todas sus características físicas, su manera de correr. Y dice que en ese mirarle tan a detalle, pues se percató que corría de una manera como extraña. Uh-huh. Para no hacer el cuento largo, la revisó el especialista y resultó que algo tenía en uno de sus piecitos que requería de una cierta intervención, pero era algo como tan sutil que solo la observación le permitió, intervenir de manera temprana, ¿no? Entonces, bueno, disponibilidad, disposición para eso y responsividad. O sea, responsividad tiene que ver con poderle dar eso, respuesta a lo que ellos necesitan. Dos funciones en específico muy, muy importantes que tienen que ver con irse convirtiendo en una figura de apego. Uh-huh. Y tiene que ver con estar ahí disponibles, dispuestos, para que se vayan segurizando estos niños al saber que allí está esa figura que les protege, porque la ven como una figura grande, generosa, sabia, confiable, amable, y entonces desde ahí puedan crecer, puedan explorar, puedan aprender. Y cuando se estresan, se asustan, se atemorizan porque les pasó algo o porque sus recuerdos traumáticos o sus pesadillas se activaron, puedan venir a buscarles a ellos como un refugio seguro. Esta experiencia de ser un puerto o un refugio seguro, un puerto desde donde puedan explorar o un refugio a donde puedan volver cuando el estrés se activa, es lo que va a permitir la creación de un vínculo sólido, ¿no? Porque los adoptantes se habrán convertido en lo que llamamos figuras de apego que le darán la seguridad al niño, ¿no? Le van a dar la confianza y cuando se sienten confiados ya empieza ahí esta parte de los sentimientos a fluir mucho más lindo. Sí, claro. Porque uno ve como un niño se empieza a apegar y cuando se siente en confianza, aunque puedan venir estas crisis, es importante tener bien seguro eso de que el adulto que está conmigo me va a dar contención. Sí, me va a recibir. Por eso comencé diciendo, sí, a lo mejor a nivel afectivo es el amor incondicional, porque lo que a mí me permitiría poderle recibir así en su desregulación, en su enojo, en su comportamiento iracundo, desorganizado, es el amor profundo que yo me comprometí a ofrecerle. Y recordemos que cuando hablamos de amor, no hablamos del amor banal y superficial y chafa del 14 de febrero, ¿no? O sea, cuando yo digo amor, siempre me gusta citar o parafrasear al biólogo Humberto Maturana, que dice que el amor es la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia diaria. Entonces, con relación a los niños, amarlos sería, no importa lo que tú hagas, aunque lo que hiciste inadecuado, yo no te quito tu condición de humano, de otro, de otro como yo, en términos de humanidad, ¿no? Voy a tomar medidas, sí, pero las medidas que tome
no atentarán contra tu dignidad. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y el amor, en estos términos, no es algo visceral, es algo racional totalmente. O sea, los adoptantes, como también los no adoptantes, necesitamos tener una capacidad de amar del más alto nivel posible. ¿Para qué? Para tolerar esos momentos complejos, difíciles, intensos, que puede haber en la parentalidad adoptiva o no adoptiva, y no tirar la toalla, y no culpar al hijo, diciéndole eres de lo peor, ¿qué te pasa? No, sino asumir que eso es parte de los retos de la parentalidad y que yo no voy a lastimar de ninguna manera a este que es mi hijo, mi hija, porque lo amo, porque yo decidí amarlo. Voy a ver qué hago con mi enojo, con mi rabia, con mi susto, pero no agredirle. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Y por qué lo amo? Porque yo lo decidí. En la adopción es esto todavía de mayor valor. ¿Por qué? Porque sí va a haber momentos de comportamientos más como desconcertantes, y entonces el amor incondicional puede hacer que yo como padre adoptivo, digamos, no tire la toalla, no decaiga. No, aparte es un compromiso que si ya adquiriste no sería justo para nadie. Es Claro. de decir, ya, me lavo las manos, no puedo con esto, no. Por eso te vas a preparar antes, Así es. para que sepas a lo que vas y Claro. para que sepas que este tipo de cosas van a pasar, pero tú tienes que trabajar en ellas en algún Así es. momento. Gaudí, ¿y nos puedes dar algunas herramientas para los padres que tienen hijos adoptivos? Fíjate que ahí en el libro Verdades de la Adopción, otra bondad que tiene es que obviamente yo no me invento todo lo que escribo allí, sino que procuro que tenga sustento, evidencia, y para ello pues recurro a otros colegas investigadores en el tema. Y al respecto de lo que planteas, primero decir que hay ciertas variables dentro de esta especificidad de la parentalidad adoptiva a considerar. Y estas son el poder, estas son la permanencia en el vínculo, lo que deseamos, no tirar la toalla, estar ahí con disponibilidad, con responsividad, etcétera. Los límites, no sinónimo de limitación, sino de poderles como transmitir directrices claras acerca de lo que se espera de ellos, lo que no, lo que sí es seguro para ellos, lo que no, o para los demás, lo que no lo es. Es decir, plantearle como la señalética, como hay en las carreteras, ¿no? Que nos dicen a qué velocidad se puede andar, a cuál no, dónde viene una curva, dónde no. Poderle ir señalando los caminos, las velocidades en función del terreno donde se está, ¿no? La autorregulación, ayudarle a autorregularse, porque necesitamos tener en cuenta que por lo vivido, asociado a los malos tratos, negligencia, institucionalización, etcétera, una de las habilidades que más se comprometen, pues es la capacidad de autorregulación. Para que una niña o niño pueda ir ganando esa capacidad, necesita un otro con una capacidad emocional de este tipo, pues muy alta, que cuando el niño se desregula, el adulto le ayuda a que se regule. Pero en las historias de estos niños, ese adulto no siempre estuvo, ¿no? O sea, sus padres biológicos, desde su incompetencia parental, en lugar de regularlo, lo desorganizaron más, ¿no? Y luego en las instituciones, por más que quisieran los cuidadores, las cuidadoras, la realidad tristemente es que en los centros de asistencia social en la actualidad es muchos niños, niñas, adolescentes y poco personal. Por lo tanto, disponibilidad, responsividad, sensibilidad, todo esto que estamos hablando es muy difícil poderlo otorgar. Y entonces, eso compromete la capacidad de autorregulación. Por eso, esta es otra de las cosas que los adoptantes necesitan tener muy en cuenta como recursos fundamentales. Y uno más tiene que ver con el proporcionarles rutinas, ¿no?
porque producto de esta historia que traen estas niñas, niños o adolescentes, como dije ya hace un momento, el caos en el que crecieron, pues generó una mente con esos modelos operativos internos hechos para sobrevivir en el caos. Y lo que necesitan al llegar con unos adoptantes es que ese caos se vaya difuminando. ¿Y cómo hacemos que se difumine? Teniendo rutinas muy claras en el día a día. A qué hora despertar, a qué hora comer, cómo servir la mesa, a qué horas irse a la escuela, a qué horas regresar, si hacen siesta, a qué horas hacer siesta. Es decir, mantener una rutina a través de los días que sea constante. Y habrá niños que, producto de la desorganización mental que traen, esto tiene que ser muy, muy, muy fijo, muy firme. Y esto en ocasiones resulta difícil para los adoptantes porque puede que ellos sepan esto y lo practiquen, pero los familiares o la gente alrededor lo encuentre exagerado, ¿no? Por ejemplo, me han contado a mí adoptantes que en ocasiones les invitaron a una fiesta que iba a terminar a las 11 de la noche y ellos dijeron, no, o sea, nos regresamos antes. ¿Pero por qué? Sí, tal. Porque la rutina del dormir la empezamos a las 8 con nuestros hijos y tal. Pero por una vez no va a pasar nada, no sean exagerados. No, sí pasan cosas, decía esa familia, ya lo tenemos bien probado. O sea, una vez que lo sacamos de la rutina, claro que tiene consecuencias. Sí. Ahí es donde yo digo que este libro, Verdades de la Adopción, no solo es para quienes están directamente involucrados en el tema, es para toda la sociedad, porque si no sabemos estas cosas, no vamos a poder ayudar a las familias. Porque a tu pregunta, ¿qué haces? ¿Qué más pueden hacer para vincularse? A todo lo dicho, que nos quede claro que para que ellos logren este vínculo y hacer este tipo de cosas que ya he mencionado, necesitan un entorno que los soporte, soporte en términos de que los contenga, que los apoye. Y ese entorno, pues, más inmediato es la familia extensa, son las amistades, es el ámbito escolar, y necesitan saber que estos aspectos sirven para vincularse, pero sobre todo para ir organizando la mente del niño, ¿no? Los límites, las rutinas, la autorregulación y la permanencia. Y justo esto que hablas de las rutinas y la estructura, yo creo que también para los adultos responsables da orden. Y ya tú te preparas para qué esperar en cada acción, por ejemplo, la hora del baño, la hora de la comida. Si con un bebé lo tienes que hacer para enseñarle su estructura, claro que con una nueva persona que se integre a la familia también lo vas a tener que repetir. Y qué importante que como sociedad estemos informados sobre esto para que no juzguemos tan fácil a las familias que quieren respetar a estas nuevas personitas que se integran, ¿no? Por también lo complejo de cada caso. Sí, todo el mundo tenemos que estar informado. Por eso, bueno, a mí me agrada que hayas decidido en tu agenda meter este tema en tu podcast, porque necesitamos hablar más de la adopción, ¿no? Necesitamos más espacios en todos los sentidos, a nivel de divulgación, a nivel de capacitación, de formación, de literatura. O sea, algo que me motivó a mí a hacer libro, mi experiencia es que desafortunadamente yo no veo muchos títulos sobre la adopción, hablando de libros de autoría mexicana, ¿no? Algunos títulos que existen son del orden de lo testimonial, es decir, familias adoptivas que escriben su testimonio, y que eso es de mucho valor, es muy rico porque nos transmiten una experiencia, pero yo he visto pocos títulos. Y a nivel de libros que nos den herramientas a la sociedad, a los adoptantes, a las profesionales, etcétera, hay muy poco. Yo de donde me nutro es sobre todo de gente investigadora en el tema de España, de Argentina, pero pues bueno,
hablemos del tema. Hablemos hasta que todos nos informemos. Sí. ¿Cuáles son algunas sugerencias que nos puedes dar para los cuidadores de niños que viven ahora en una institución? Las personas que están a cargo en una institución de los niños y las niñas. Pensando en ellas y en ellos, pues lo primero sería el poderse informar y capacitar en estos temas que les van a permitir a ellos la práctica de una crianza terapéutica. Vuelvo a este concepto que es como muy de actualidad y todavía se sigue investigando, ¿no? El colega Gonzalo Marrodán encuentra útil diferenciarlo y utilizar el concepto parentalidad terapéutica para los papás, las mamás, quienes ya están en esa crianza, y crianza terapéutica para las gentes que están en las instituciones residenciales o centros de asistencia social. Voy a hacer un paréntesis porque iba a decir o también casas hogar. Uh-huh. El paréntesis que hago es que otra de las verdades en el libro se titula Las casas hogar ni son casas ni son hogar. Y eso está citado literal de un niño que creció en una casa hogar, que después se fue en adopción y que en su reflexión de un niño de 9 años, él decía, no es cierto, las casas hogar ni son casas ni son hogar. Y nos da toda una explicación que, bueno, yo pongo ahí la versión larga en el capítulo correspondiente, pero la corta es que él decía, es que lo que hay en una casa hogar no se parece nada a lo que yo hoy tengo en mi casa con mis papás que me adoptaron. ¿Por qué? Pues es que en una casa hogar todo es raro ahí. Los niños son raros, los que te cuidan son raros, las camas son raras, todo es raro. Entonces, bueno, eso digamos como un paréntesis. ¿Qué necesitan saber quienes cuidan ahí? Decía, todo aquello que les permita el ejercicio de una crianza terapéutica. ¿Y qué les puede servir? Pues saber sobre diversos temas asociados a el trauma, al funcionamiento del cerebro, de la mente. Entonces hablamos de neurociencias, de mentalización, causas, consecuencias del maltrato, sus tipologías. Conocer acerca sirve bastante, además del desarrollo infantil adolescente, saber sobre teoría del apego, porque nos ayuda mucho a saber acerca del tema de los vínculos. Recordar que pues fue precisamente el creador de la teoría del apego, John Bowlby, a quien le encargaron a mitad del siglo pasado que hiciera la investigación acerca de qué sucede ante la separación de los hijos de sus padres. Y bueno, él entregó todo un informe en aquel tiempo donde nos empezó a dejar ver las consecuencias, sí, de la separación y un poco también de la institucionalización. Entonces, ese es otro tópico que hay que saber como cuidador. ¿Qué consecuencias trae el vivir en un entorno residencial y no en un entorno familiar? Pero una cosa más y de mucho valor es potenciar sus propias habilidades parentales o de crianza, y la resiliencia. O sea, porque no todo, tenemos que recordar que hoy sabemos científicamente, a diferencia de hace 100 años, que infancia no es destino. ¿Acaso es predisposición? Pero no porque estas niñas y niños hayan iniciado una vida caracterizada por la adversidad significa que su destino ya está dado negativamente. No. Y de hecho yo pongo en el libro muchos ejemplos de resiliencia, es decir, de niños con mucha adversidad y que lograron no solo superar esa adversidad, sino salir distintos, más fortalecidos, diferentes, que eso es la resiliencia. La resistencia es solamente pues cuando estás ahí tratando de hacer equilibrio entre los factores de riesgo adversos y los recursos, pero la resiliencia es cuando logras salir de ahí gracias a
el apoyo de tutores de resiliencia. O sea, la resiliencia no ocurre sola. Un niño solo no puede resiliar. La resiliencia tiene un aspecto relacional. Siempre va a estar en función de la presencia de otro, de instituciones, de recursos del entorno para que esto pueda suceder. Entonces creo que ese tipo de temas es importante conocerlos como cuidador en esos entornos, pero yo emplearía la pregunta que haces a pensar también en los directivos de los centros de asistencia social y de las propias políticas públicas, porque para que quienes cuiden de una manera positiva, como hoy es el concepto en la ley mexicana, o sea, ya la ley mexicana en la ley de general de derechos de niñas, niños y adolescentes se acaba de reformar hace muy poco para incluir el concepto de crianza positiva, y hoy es obligación de que no solo padres, madres, cuidadores la practiquen, sino tiene ahí un énfasis en las gentes de los centros de asistencia social. Pero para que ellos puedan practicar una crianza positiva, por un lado, como dije, necesitan capacitarse en todos este tipo de temas, pero necesitan también condiciones institucionales que les dé la posibilidad de desplegar esas capacidades. Porque si las características de su trabajo están caracterizadas por el exceso, por la precariedad de prestaciones, de vacaciones, de sueldo, tal, pues por más competencias para la crianza que tengan, estas se van a agotar, terminarán quemados, pues. Entonces ahí los directivos, las personas de las direcciones de las instituciones necesitan cuidar a quienes cuidan, tratando de acercar todos los recursos materiales, económicos, de todo tipo, para, digamos, acompañar y sostener bien a su personal. Pero decía que también el Estado necesita tener políticas públicas al respecto para poderle inyectar los recursos, los presupuestos, la logística que requieren los centros de asistencia, y la sociedad también tiene un papel importante. Todo el mundo podemos colaborar con los centros de asistencia social de una manera u otra, ¿no? Claro. Gaudí, y ya vamos terminando este podcast, pero que quiero que nos dejes saber, ¿tú qué quieres decirle, invitar a todos esos padres que están pensando en adoptar? Ya dijimos algunos puntos, pero para cerrar, ¿tú a qué quieres invitar? Me queda muy claro. Yo, digamos, quisiera invitarles a que amplíen sus expectativas hacia la adopción. Que no piensen solo en adoptar a un bebito recién nacido, sano, sino que piensen que hoy mismo y de manera permanente en los centros de asistencia social de nuestro país existen niñas, niños y adolescentes que ya están liberados en la patria potestad y que ya pudieran ser adoptados, pero que no lo pueden ser. Las razones son varias, pero una de las principales tiene que ver con que las expectativas de los adoptantes no empatan con los perfiles de estas niñas y niños. ¿Por qué? Porque suele tratarse de niñas o niños grandes, adolescentes, grupos de hermanos o que tienen alguna discapacidad. Y hay una categoría más que yo señalo en el libro y que casi nunca explicitamos: los niños feos. Tal cual, así estéticamente, a los ojos de los adoptantes. Entonces hay todavía una cuestión ahí discriminatoria significativa. Entonces, ¿cuál sería mi mensaje final? Eso, invitar a que ampliemos el abanico de expectativas, o a que los potenciales papás adoptivos amplíen su abanico de expectativas, recordando que el derecho a la adopción es en principio para el niño, para la niña, para el adolescente, y que es función de ellos, como tú lo dijiste, acompañarles en ese crecimiento. Y en ese crecimiento ellos también crecerán, ¿no? Ahí te parafraseo. Sé que esto tampoco es tan sencillo, porque estos perfiles de niños sí implican
pues mayores recursos, mayores competencias. Entonces ahí también mi invitación es a las autoridades para que ofrezcan esos recursos, oportunidades, que den más, digamos, y mejor acceso a los servicios públicos de medicina, de educación, etcétera. A las empresas, pedirles que les den más licencias de maternidad, de paternidad, aunque la autoridad la ley no lo considere, que ellos, al saber que están en un proceso complejo de integrar a la familia a una niña, niño, adolescente por adopción, que las empresas se comprometan y sepan que ellos también son responsables de que esto salga bien, fortaleciendo a ellos. Y a la sociedad en el conjunto, pues informarnos sobre el tema. ¿Para qué? Para no incomodar con nuestros comentarios desatinados, producto de la ignorancia. Eso. Muchas gracias, Gaudí. Fue todo un placer escucharte y recordarles también que tu libro ya está próximo a salir, sí, para que lo puedan adquirir. Dijiste que me comentabas que en Amazon, ¿verdad? En unas semanas estará en versión impresa y digital en Amazon y bueno, a través de mis redes sociales ya con precisión les diré a partir de qué día. Y bueno, Eli, tú siempre me ayudas también como a replicar esa información. Creo que a través de tus redes también, ¿no? Y compártenos tus redes, por favor, para que sepan en dónde te pueden buscar. Sí, en Instagram estoy por mi nombre, Gaudencio Rodríguez Juárez, y en Facebook estoy como Parentalidad y Buenos Tratos. Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos. Perfecto. Está muy largo, pero bueno, así es. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias a ti, un placer. Y no olviden seguir, compartir y comentar @maternandeando si tienen algún tema que les llama la atención o que quieran que platiquemos. Vamos a buscar al experto o experta para poder compartírselos. Muchas gracias.